Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, yo soy Carlos Omar Cruz de ACEPCOA y vamos a platicar sobre la última parte de este curso Seguridad en Izajes, Seguridad en Operaciones de Grúas. Recuerden que este es el último video de la serie de videos que estuvimos por ahí compartiendo a través de las distintas redes sociales. Este es el último video de este tema. A los que participan en el grupo de TikTok, pues es la última sesión en la que estamos y recuerden que se les va a aplicar un examen que va a ser de forma remota para que puedan obtener su DS3, que es lo que me estaban comentando en las sesiones anteriores. Muy bien, vamos a continuar con este curso o esta última parte de seguridad, cálculo y señales en mensajes. Vamos a explicar los diferentes tipos de aparejos que se pueden realizar de acuerdo a la necesidad del servicio y establecer criterios para realizar maniobras de izaje segura, utilizando los elementos de izaje adecuados y una correcta planificación. Vamos a hablar de los cáncamos mecánicos. ¿Qué son los cáncamos mecánicos? Bueno, después de calcular las cargas, de elegir el tamaño correcto del cáncamo, se debe utilizar una tabla para ajustar la carga. Roscar el cáncamo hasta que el tope esté al ras y bien apretado contra la carga. Esto es bien importante que esté bien ajustado para que evitar movimientos También en otros lugares no le llaman cáncamos, le llaman armellas o tornillos, pero el nombre más común, o en otros lugares también le llaman grilletes, pues ya depende de la utilización o de la región donde los utilizamos. Si el plano del grillete o del cáncamo no está alineado con la linga, bueno, estimar que va a haber una rotación y alinear el plano. También se puede aplicar una carga parcial y revisar si hay rotación y alineación adecuada. Y bueno, por ahí tenemos una guía que nos indica la dirección de la tracción a 45 grados, que nos va a disminuir un 30% de la eficiencia de la carga de trabajo. Y si la dirección de la tracción es de 90 grados, bueno, la disminución de esa eficiencia es de 25%. Es importante considerar esa disminución de la eficiencia. Es muy recomendable que usemos cáncamos o grilletes, tornillos o armellas de material ferroso. Nunca usar arandelas entre la superficie del buje y la superficie de montaje. Instalar hasta el torque recomendado, asegurándose que la pestaña tope la superficie de carga. Y bien importante, aplicar carga parcial o aplicar una prueba de carga para revisar la rotación y alineación adecuada. Desde luego, se debe evitar la interferencia entre la carga y el conector. Muy bien. Después de que la slinga sea puesto adecuadamente en la argolla de izaje, se aplica fuerza lentamente. Esto es muy importante que verifiquemos que es una conducta correcta para operar las grúas o sistemas de elevación. Que se aplique lentamente el levantamiento. Debemos estar observando y estar preparados para dejar de aplicar fuerzas si la carga comienza a pandearse o se empieza a doblar, porque se puede doblar si no es muy rígida para resistir las fuerzas comprensivas que resultan de una carga angular. Y es bien importante que el cáncamo, el armella o el grillete esté bien sentado sobre la cuenca del gancho, no que esté sobre la punta y que además sea de, de, del tamaño suficiente para que entre completamente y repose en el centro o en la cuenca del gancho. Es muy importante este punto. También se debe verificar que no existen abultamientos, pellizcos o dobleces de las lingas. Utilizar pernos con roscas para levantar y colocar cargas. Y nunca exceder el ángulo a más de 120 grados. En cuanto a los ganchos, nunca se debe cargar lateralmente, ya sea con el dorso o con la punta del gancho, porque la punta del gancho no está preparada ni está diseñada para soportar la carga total
que se va a realizar. Hay que asegurarse de que el gancho soporte la carga y el seguro no debe soportar la carga. Nunca debes usar un seguro deformado o doblado. Al colocar dos slingas, asegurarte que el ángulo de las slingas sea inferior a 90 grados. Las cargas pueden desprenderse si no se siguen estos procedimientos. Ahora, ¿qué podría suceder si una carga se desprende? Estamos hablando que una grúa es para levantar materiales, objetos que las personas o los humanos no podemos cargar a mano, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 500 kilos, una tonelada hacia arriba, lo que carga una grúa. Imagínate si se desprende, pues los efectos sí pueden ser devastadores. Importantísimo antes de comenzar nuestras maniobras, realizar un plan de izaje básico, al menos, ¿verdad? Que es identificar la carga, determinar dónde se encuentra el peso y el centro de gravedad, identificar los elementos de izaje que vas a utilizar para complementar la carga, identificar el aparejo o la grúa que vas a utilizar, polipasto, y determinar las capacidades de los elementos de izaje y de la grúa, así como los factores ambientales que pueden interferir durante el izaje. Recuerden que en los videos anteriores comentábamos sobre estos factores ambientales. En la selección de la maniobra de izaje, la maniobra debe reunir compatibilidad entre la carga y el equipo de izaje. Además, considera los siguientes aspectos. En lugar de la carga se pueden conectar los aparejos de izaje de forma segura. Evaluar si la maniobra puede dañar la carga. Evaluar si la maniobra va a soportar la carga de forma segura ante todo el izaje, de tal manera que no se vaya a caer. Evaluar si hay suficiente espacio en la parte superior para usar el tipo de maniobra escogida. Y evaluar si hay obstáculos que deben ser eliminados durante el izaje que afectan la selección de la maniobra. Para la selección de una eslinga se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: que las eslingas tengan una capacidad mayor a la requerida durante el izaje. Si la eslinga también puede adaptarse a la maniobra escogida, así como su facilidad para disponer del tipo de eslinga seleccionada. Si la eslinga puede dañar la carga, o si la eslinga puede ser manipulada fácilmente por una persona o es demasiado pesada. Si la eslinga puede ser usada con seguridad a temperatura vigente durante el izaje, y si el ambiente presenta riesgos químicos que puedan afectar el material de construcción de la eslinga. Estas tablas de capacidades lo podemos encontrar en las fichas técnicas e incluso los podemos encontrar en las etiquetas. Es la capacidad o el factor de seguridad que tienen las eslingas al momento de realizar las cargas de forma vertical o axial, de forma de lazo, en U o en ángulo de 60, 45 o 30 grados. Bien importante revisar las fichas técnicas, revisar las etiquetas de las eslingas. Prácticas operativas de izaje. Es bien importante el uso de ángulos de maniobra de izaje y la medición desde la horizontal. Asegurarse que la carga pueda soportar las fuerzas horizontales causadas por el ángulo de las eslingas. Algunos factores a considerar en la estimación de las capacidades de los elementos son el peso de la carga, cómo se distribuye el peso de la carga en los aparejos, el ángulo de izaje y el centro de gravedad que esté localizado en un punto físico. Recuerden que el centro de la gravedad de la carga determina la ubicación del gancho y el largo relativo de las eslingas. El peso de la carga junto con el centro de gravedad determinan la fuerza que se debe requerir en cada punto de conexión. Ahora debemos estimar las capacidades de todos los elementos y sobre todo la capacidad de la grúa. Por ejemplo, un gancho regularmente puede con 2,000 kilogramos, pero también hay ganchos que pueden con 1 tonelada. Asimismo, los grilletes, las eslingas y los cáncamos pues deben estar
soportando la capacidad real de la carga. Y sobre todo tener un margen de seguridad importante. Como vemos en la ilustración, el centro de gravedad está inclinado o distribuido no al centro, sino más hacia la izquierda de la imagen. Entonces, deberíamos realizar la carga lo más cercano al centro de gravedad. Tomar en cuenta como la fuerza de la linga, la fuerza vertical, la longitud de la linga y las distancias para el cálculo de la carga. ¿Qué es el esfuerzo de tracción? Bueno, es el peso del cable y de la carga en su sección transversal del cable. El esfuerzo de curvatura, bueno, se puede calcular con el módulo de elasticidad del cable por el grosor, por el diámetro. Y el esfuerzo total es el esfuerzo de tracción más el esfuerzo de curvatura. Factores de seguridad y grosores de hilos son parte de la información que viene en las fichas técnicas de los elementos que vamos a utilizar. Recuerden que de preferencia todos los elementos deben estar certificados y tener sus fichas técnicas. Hay una norma internacional, la norma ANSI B30 de 1969, que presenta una recomendación de señales de izaje, que es la que vamos a compartir a continuación. Por ejemplo, si lo que buscamos es de que el operador gire el sistema o el dispositivo, el brazo extendido, señalando con el dedo a la dirección del giro de la pluma, es una muy buena manera para poder indicar el movimiento. ¿Qué vamos a mover? Bueno, pues es el brazo extendido hacia adelante, con la mano abierta y ligeramente levantada hacia el movimiento de empujar o hacia la dirección donde se debe mover. Si hay que mover toda una oruga, hay que trabar la oruga del costado indicando con el puño alzado, mover la oruga opuesta en la dirección indicada. Y si vamos a mover ambas orugas, bueno, utilizar ambos puños ubicados en la parte delantera del cuerpo, haciendo un movimiento circular sobre cada una de las otras direcciones de movimiento. Esto es, como dijimos, solo para grúas sobre sistemas conocidos como orugas. Las más comunes, izar y bajar, es con el brazo vertical y el índice apuntando hacia arriba, moviendo la mano en pequeños círculos. Y en el caso de bajar es con el brazo extendido hacia abajo, el dedo índice apuntando hacia abajo, mover la mano en pequeños círculos horizontales. Levantar la pluma y bajar la carga es con el brazo extendido, el pulgar apuntando hacia arriba, flexionando los dedos hacia adentro y hacia afuera, tanto como se desee mover la carga. Bajar la pluma y levantar la carga es con el brazo extendido, con el pulgar apuntando hacia abajo, flexionando los dedos hacia adentro y hacia afuera, tanto como se desee mover. Recuerden que es una norma de recomendación, no es una norma oficial, por lo que muchas de las veces entre el operador y el ayudante existen señales similares que pudieran entre ellos ser operativamente hablando eficientes para los movimientos de carga. Los que deben ser oficiales son los más comunes, como por ejemplo el de izar o el de bajar, parada de emergencia o parar, que son algunos de los señales más comunes. Parada de emergencia es con los brazos extendidos, palmas hacia abajo, moviendo los brazos hacia adelante y hacia atrás horizontalmente. Detenernos es brazo extendido, palma hacia abajo, moviendo el brazo horizontalmente hacia adelante y hacia atrás. Si lo queremos hacer también lentamente, bueno, podemos usar una mano para indicar el movimiento y ubicar la otra sin movimiento enfrente de la que da señal de movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen se muestra levantar el gancho lentamente, ¿verdad? O sea, ponemos la palma y giramos o hacemos el giro del dedo para indicar que hay un movimiento lento. Aquí tenemos otros como usar gancho principal, usar línea auxiliar, extender las plumas, retraer las plumas. Y viene aquí alguna de las recomendaciones o descripciones que se tienen que hacer.
Esto fue todo el día de hoy. Recuerden que este fue el último de la serie de videos que estuvimos contemplando para Operación Segura de Grúas y Operación de Izajes de forma segura. Espero que haya sido de tu apoyo. Lo hacemos con mucho cariño y con la premisa de seguir compartiendo el conocimiento de acuerdo a lo que estuvimos platicando ahí en el canal de TikTok de ACEPCOA. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram. Nos pueden seguir y no te olvides de dejar tu comentario y tu like en el video. Agradezco mucho y que tengas un excelente día.